Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy. Está en primer lugar con nosotros Carolina Giraldo, que es historiadora y representante a la Cámara. Bienvenida a este programa. Muchas gracias por la invitación. Aquí muy pendiente para esta tan amable conversación con este grupo maravilloso. Muy bien, muchas gracias. Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía, bienvenido a esta mesa. Un gusto estar aquí, Juan Carlos. Saludos a todos los oyentes y a los copanelistas. Julio César Iglesias, analista político y económico, bienvenido también. Hola Juan Carlos, buenas noches. Un saludo para usted, para la audiencia y para mis compañeros de panel. Y en segundos estará aquí el columnista del diario El Espectador, Mario Morales. Ya ha llegado don Mario Morales. Don Mario, gracias por estar en este programa. Gracias, Juan Carlos, como siempre, por la invitación. Saludo cordial a todos los oyentes y a todos los compañeros de panel. Bueno, muy bien. El primer asunto tiene que ver con el resultado electoral en Venezuela el domingo. El Consejo Nacional Electoral, el organismo oficial, dijo que ganó Nicolás Maduro con el 51% de los votos, que el opositor Edmundo González Urrutia se quedó con el 44%. El resultado ha sido cuestionado no solamente por la oposición, que ha publicado miles de actas, sino por varios países y incluso por organismos multilaterales. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, de el Brasil, Lula da Silva, y de México, Andrés Manuel López Obrador, expidieron esta tarde un comunicado que dice lo siguiente, y simplemente voy a leer un par de líneas porque tiene varios párrafos. Por un lado, señalan ellos esto: seguimos con mucha atención el proceso de escrutinio de los votos y hacemos un llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación. Y el párrafo siguiente dice: las controversias sobre el proceso electoral deben ser dirimidas por la vía institucional y el principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. Bien, yo les quiero preguntar qué opinan de este comunicado, si lo que dice es sensato y sobre todo si lo que dice pues se va a aplicar en Venezuela, tal como están las cosas, y con Nicolás Maduro en el poder, con las reacciones que ha tenido y con las posturas de la oposición. ¿Qué perciben ustedes de este comunicado? ¿De ahí va a salir algo o eso es pura paja? Daniel Pacheco. Juan Carlos, a mí me parece que de todas las cosas que ya habíamos visto en Venezuela, que a veces parece un poco una película repetida de fraude, protestas, denuncias de golpe de Estado, el surgimiento de este bloque que un poco sale del closet con esta llamada, pero que viene operando hace meses, como publicamos ahora en una nota que tenemos ahorita en el home de La Silla Vacía, en una coordinación que es novedosa porque no está ni con Maduro, es decir, no ha reconocido, no se metió en el bloque que antes se había metido toda la izquierda latinoamericana de apoyar y darle aval a cualquier elección que hacía el chavismo, tampoco está con Estados Unidos, el bloque se separó de la audiencia en la OEA donde estaban discutiendo el tema de Venezuela, Colombia se abstuvo, México ni apareció y Brasil también se abstuvo y tienen lazos además con la oposición, hay conversaciones fluidas con todos los bandos, entonces creo que dentro de todo lo que siempre ha sido lo mismo, esto es digamos que una novedad y es una novedad que alinea a tres presidentes latinoamericanos que se están jugando un poco las credenciales de la izquierda democrática en el futuro de cada uno de sus países. Ninguno quiere cargarse el fardo de Nicolás Maduro, que será un fardo que tendrán que cargar sus sucesores cuando se vayan a las elecciones y surja de nuevo la retórica del castrochavismo. Entonces creo que han sido efectivos en poder en este momento, a ver, ni idea qué va a pasar, creo que nadie sabe qué va a pasar en Venezuela en mañana ni en 2 meses y es muy difícil de prever porque hay muchos jugadores, hay demasiadas tensiones, pero este grupo ha sido efectivo en poner una gran presión sobre Nicolás Maduro. Ese rol, por ejemplo, lo perdió Gabriel Boric y todos los presidentes que se fueron al rechazo de una vez, ¿no? Ellos ya tienen una especie de cerco diplomático y les echaron a los embajadores. Entonces este grupo es capaz de ponerle presión a Maduro, es capaz de poner una presión que podría generar fracturas dentro del chavismo, es capaz de tener una interlocución con la oposición y está en la negociación y yo creo que eso es positivo y es novedoso en el contexto de Venezuela. ¿Coincide con ese punto de vista Julio César Iglesias?
Yo creo que la primera pregunta que hay que plantearse es cuál es el interés estratégico del gobierno colombiano, no de la sociedad colombiana, porque son dos conceptos distintos, pero es al gobierno colombiano, al pacto histórico que está controlando el Estado colombiano hoy, ¿le interesa la salida de la dictadura en Venezuela? Pues yo no veo muchas evidencias de eso, ¿no? Lo que he visto es evidencias de lo contrario. Por ejemplo, durante estos días, esta semana, el ministro Bonilla planteaba las dificultades en términos energéticos que plantea la salida de la dictadura, o el comisionado de paz Oti Patiño alertaba sobre los riesgos que para una de las políticas centrales de este gobierno entraña pues la salida de la dictadura. La asistencia de líderes no secundarios, líderes principales, importantes del partido de gobierno a Venezuela, básicamente validar lo que es ya a ojos del mundo abiertamente y casi por unanimidad un fraude abierto, pues da más señales al respecto. Y si usted le suma a eso, pues que los partidos que hoy integran el gobierno colombiano pertenecen al Foro de Sao Paulo, que es esta organización extremista que 10 minutos después de que saliera este señor del Consejo Nacional Electoral a declarar la victoria de Maduro, pues 10 minutos después salió a celebrar al compañero Nicolás Maduro, y pues el silencio de las organizaciones colombianas que son parte de este gobierno frente a ese comunicado, pues son todas pistas, además de los hechos históricos y muchos otros elementos, son todas pistas que no habría ningún interés para que efectivamente haya una transición hacia la democracia en Venezuela, sino más bien lo contrario. Y las últimas acciones del gobierno Petro están alineadas con esa visión, ¿no? La abstención en la OEA, un comunicado en el que acaban de sacar, en el que sorpresivamente, digamos, en contravía de la narrativa histórica de la izquierda latinoamericana, que es la de defender la movilización social, llaman a lo contrario, a que las fuerzas sociales se aplaquen, como si pues, los ciudadanos que se movilizan en Venezuela fueran los responsables de la violencia y no el gobierno o la dictadura de Venezuela. Pues todos esos elementos le dan a uno para pensar que pues, el gobierno está actuando no para generar o para producir la salida de la dictadura, sino para consolidarla, o lo que digamos, la nueva narrativa es la estabilidad de Venezuela, y en este contexto la estabilidad de Venezuela es pues la permanencia de una dictadura que de nuevo se alinea con los objetivos o con parte de los objetivos estratégicos del gobierno colombiano. Pero rechazar la elección, es decir, rechazar la ratificación que hicieron las autoridades venezolanas, ¿no le parece una pista buena? Pues no, siguen pidiendo pruebas del fraude, ¿no? El mundo, el Centro Carter, que era el único verificador independiente, ya habla de abierto fraude. Entonces, pues pareciera que exigir pruebas de lo que ya se sabe es un fraude, es dar tiempo para que ocurra lo que está efectivamente ocurriendo, que es que la calle se aplaque. De hecho, ellos llaman a que la calle se aplaque, que es la única ruta realista para la salida de Maduro. No va a haber negociaciones, no hay unas negociaciones posibles que deriven en la salida de Maduro, la única ruta es la calle. Se llama a que se aplaquen las calles, no hablando de fraude, no reconociendo a Edmundo González, ¿sí? Y eso genera, digamos, produce o facilita la ruta hacia la estabilidad, que en este contexto, insisto, es simplemente que pase lo que ha pasado o que sigamos en el escenario Guaidó, ¿no? Que es un presidente que se reconoce internacionalmente pero que no gobierna efectivamente, ¿no? Las acciones del gobierno colombiano, las que hemos visto, parecieran más encaminadas a producir ese escenario de, comillas, estabilidad, que es la continuidad de la dictadura. O sea, ¿usted cree que López Obrador, Petro y Lula, al pedir que la gente que está saliendo a protestar se vaya para la casa o esté tranquila, lo que están haciendo es ayudándole a Maduro? Pues usted ve el comunicado, y en el comunicado hablan de que esto se tramite por la vía institucional, ¿no? Entonces, ¿cuál es la vía institucional en Venezuela? Creo que se dirima la controversia. Es que no hay ninguna controversia. El señor González ganó las elecciones. La controversia se dirimió el domingo. Simplemente hay unos resultados falseados, que son evidentemente falseados, y pues no hay ninguna controversia. Y reclamar la vía institucional en Venezuela, que es reclamar que intervenga el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que es
pues un tribunal títere de la dictadura, pues es sencillamente acolitar a que la dictadura se estabilice y se prolongue en el tiempo. Mario Morales, ¿coincide con Julio César Iglesias? Pues Juan Carlos, a mí me parece que este bloque que se ha conformado ataca 3 líneas que me parecen claves, por primera vez en la línea de solución y menos en la línea de agitación, que era lo que se veía un poco previamente, ¿no? Desde afuera, voces de todos los órdenes clamaban por otro tipo de soluciones, implícitas o explícitas, que involucraban fundamentalmente a la población civil venezolana. Entonces, en lo político me parece que el bloque acierta en la línea de diálogo con 3 países y con 3 presidentes que, digamos, están en la línea del centro hacia la izquierda, particularmente con la moderación de Brasil, con lo moderado de Brasil, un poco morigerando también a Andrés Manuel López Obrador, que se había ido, digamos, muy en la perspectiva de apoyo al resultado electoral. Y en esta idea de Colombia de plantear diálogo institucional que, si uno mira en perspectiva, por ahora es la única alternativa civilista a la vista, ¿verdad? Y plantea este escenario de futuro de abrir puertas pensando en la institucionalidad, pero no la institucionalidad venezolana, sino en general la institucionalidad entendida como respeto a las reglas de juego que incluyen esta solicitud de hechos. Porque es que en este panorama no podemos seguir pensando en que sí o no, de que los hechos son contundentes cuando todavía no tenemos hechos. Se necesita saber con certeza si las actas son verídicas, verificables y acertaron, si hubo efectivamente fraude como parece, pero que digamos que en ese sentido no está decretado, y que en esas circunstancias qué soluciones o qué tipo de soluciones habría. Lo que necesita esta situación en ese escenario futuro que plantea el comunicado es de hechos para asirse y con base en ese asimiento tomar decisiones que puedan ayudar a la solución de la situación, pero teniendo en cuenta la vida humana de los ciudadanos. A mí no me parece irresponsable para nada que pidan prudencia, cautela, como dice el comunicado, y contención de las manifestaciones para que no se desborden, no para que cesen, no para que se vayan a sus casas, sino para que no signifiquen más sangre derramada, aparte de la que ya ha habido, y que conduzcan a una solución civilista que redundará en beneficio de los 3 países. Me parece que es clave que estos 3 países pongan primero que todo la solución venezolana y luego piensen en lo demás, que son las situaciones políticas, la propaganda política, la imagen política de ellos en sus respectivos países, donde márgenes los vienen aupando para que tomen decisiones extremistas o posiciones extremistas, y me parece saludable que se vayan hacia el centro en esta perspectiva de diálogo y solución civilista. A mí lo que me parece insólito es que nos sigamos dudando de que hubo fraude. Es decir, el domingo, es evidentemente... que un fraude hay que construir. No, a ver, evidentemente... No puede salir y decir ya hubo fraude. A ver, si uno lee, por ejemplo, el comunicado del Centro Carter, el domingo hubo un episodio del fraude, pero es que el hecho de que se le haya impedido a María Corina Machado presentarse a las elecciones, a Corina Lloris, que ese sí es... Pero esas son todas percepciones, seguimos en el terreno de las percepciones y las percepciones a distancia. No es una percepción, ¿verdad?, que no hayan podido ir los candidatos de la oposición a los medios de comunicación, que se hayan reprimido las movilizaciones de la oposición, no es una percepción que se le haya prohibido a Corina Lloris presentarse, o sea, es que, ¿qué más pruebas necesitamos? Ustedes leen el comunicado del Centro Carter, pues que es poco sospechoso pues, de ser un centro fascista y quizá antidemocrático, pero no tiene que ver con el resultado de las elecciones. Entonces, si el gobierno colombiano le prohíbe presentarse en las próximas elecciones a los candidatos de la derecha o la centroderecha y después en las elecciones gana el Centro Democrático, no podemos hablar de fraude. Lo que está en juego es si las elecciones, la palabra Carolina, entregaron resultados o no. Miren, a ver. Bueno, Carolina Giraldo tiene la palabra, adelante. Gracias. A ver, yo creo que en este tema de Venezuela, ver para creer que las actas de los escrutinios, yo soy congresista y he vivido 2 escrutinios muy duros,
para lograr ser congresista. Y por supuesto que es supremamente importante que se publiquen las actas de los escrutinios. Por supuesto, ¿qué tenemos en este momento? Que por un lado la oposición tiene publicadas unas actas y por otro lado el régimen no las ha publicado. Entonces ahí claramente pues tenemos una carencia de información, pero además ese mismo hecho genera una duda razonable frente a los resultados democráticos en Venezuela. Y yo sí creo que hay una duda razonable. Yo creo que es importante aquí no llegar a reconocer que esos son los resultados oficiales y ya, y afortunadamente tantos presidentes y la comunidad internacional ha dicho no reconocemos esos resultados, incluido el presidente Petro y en este comunicado. ¿Qué se necesita y qué no vi yo en el comunicado? Que se pueda hacer esa verificación independiente, realmente independiente, porque si la verificación termina siendo la misma institucionalidad que sabemos que está cooptada, porque desde el CNE llamaron casi que a celebrar la victoria esa noche cuando anunciaron el supuesto triunfo de Maduro, pues la verdad es que no podríamos estar de acuerdo con eso. Sobre la movilización en Venezuela, primero, la movilización ojalá que sea lo más pacífica posible. No lo ha sido del todo, claro, ya tenemos muertos ahí y eso es absolutamente preocupante. Pero María Corina habló hace unos pocos momentos y llamó a que este fin de semana se hicieran movilizaciones en las ciudades de Venezuela y llamó a que se movilizaran en familia y a que se izara la bandera. Así que creo yo que el asunto de aplacar la movilización, si era una propuesta de estos presidentes, no ha sido muy acogida, por lo menos por parte de la oposición. Cuando tenemos estos resultados electorales tan difíciles en un régimen que ya ha demostrado mucho tiempo ser antidemocrático, hay que decirlo, en donde la gente saltó a la calle por la vía democrática y luego hay estas fuertes sospechas de fraude, pues claramente hay mucha desazón y también claramente hay una ventana de oportunidad que es corta. Es decir, el desenlace en Venezuela esperamos que sea pacífico y que sea pronto, porque si se pierde esta oportunidad, volver a generar un momentum para una transición democrática puede ser muy, muy difícil. Ya, óiganme, el siguiente tema, y tiene que ver con lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas. Es que dice el diario El Tiempo que con fuentes al interior del gobierno se ha podido establecer que está mediando allí y que la idea sí es jugar un papel fuerte por parte del presidente Gustavo Petro en esos acercamientos, buscando un escenario que no estaría solamente Lula, que ha sido el vocero que se ha erigido como el gran componedor allí, sino que también el presidente Petro lo puede hacer y que lo está haciendo, evidentemente, y por eso las conversaciones que se han venido conociendo, que ha hecho con el presidente Gabriel Boric y con otros líderes latinoamericanos. ¿Ustedes creen que realmente el presidente Petro puede tener la batuta para llevar esas conversaciones de paz, que tiene el talante, el compromiso, que en Venezuela le puedan copiar tanto el chavismo como los sectores de la oposición, doctora Giraldo? A mí me parece que la comunidad internacional sí puede tener un rol en esto. Me parece que una cosa es lo que haya sucedido en las elecciones, en el voto en Venezuela, que por supuesto los venezolanos eligen, pero la comunidad internacional también tiene derecho a reconocer o no esos resultados y no hay que agotar las vías diplomáticas. Qué bueno que estén en curso en este momento vías diplomáticas para ayudar a que de la mejor manera esto se resuelva en Venezuela para evitar que se derrame mucha sangre. Yo estoy de acuerdo con agotar esa vía. Con lo que no estoy de acuerdo es con que esto se vuelva eterno y que se vuelva la complicidad de un régimen que se quiera perpetuar en el poder sin que nunca podamos ver realmente las actas de escrutinio. Eso sí me parece que sería un fracaso para esa diplomacia. Mario Morales, ¿cree que el presidente Petro sí puede ser el hombre que acerque a la negociación política allí? Digamos, lo interesante del proceso es que se ha despersonalizado, por lo menos temporalmente. El hecho de que sean ya 3 mandatarios los que se unan en esta perspectiva hace que el afán personalista se desdibuje y prime esta otra perspectiva de arreglo y de solución. Me parece, y en esto coincido con la doctora Carolina,
en que lo que hay que establecer es tiempos, métodos y objetivos claros y transparentes. Un poco la inmediatez que ha planteado la Casa Blanca, la paciencia se está agotando, el tiempo se está agotando porque cada minuto que corre va en contra de la credibilidad de los resultados y de la credibilidad de las actas sobre los resultados. Entonces, la urgencia en el tiempo me parece que es fundamental y en eso se deben citar plazos específicos. Lo segundo, sobre los métodos. Como se ha mencionado, ¿cuáles deben ser los métodos para establecer qué actas de uno y otro sector de el gobierno de Maduro o de la dictadura de Maduro, como no tenemos ningún empacho en calificarla, y la oposición, esas actas correspondan a actas verdaderas y verificables, de tal manera que se pueda determinar con hechos, de manera verificable e incontrovertible, de qué parte está la razón. Y luego los objetivos, y es, ¿qué se busca con ello? ¿Qué se busca con esta presión? Muy a sabiendas, esto es un poco ilusión, muy a sabiendas de que ni los cercos diplomáticos, ni las sanciones económicas, ni otro tipo de circunstancias han funcionado en el pasado con el gobierno venezolano, y aquí se trata de ser creativos e innovadores para lograr que ese objetivo que se busca con este grupo, con este núcleo de presidentes, sea un objetivo preciso que redunde no en la descalificación o aprobación exclusivamente de los resultados, sino en la recomposición política de Venezuela para saber que puedan tener el camino hacia la democracia, que es finalmente el sentido de las elecciones. Pero María Corina Machado le respondió un mensaje al presidente Petro a propósito de este tema. Dice, allí ya hay un presidente electo y es Edmundo González. ¿Usted cree, Julio César Iglesias, que puede allí jugar especialmente para acercar a ese sector de la oposición que hoy por hoy está reclamando la victoria de las elecciones del domingo? No, seguro que puede jugar un papel relevante el presidente Petro, pero digamos, la pregunta no es si puede o no jugar un papel relevante, sino la pregunta importante es qué papel relevante va a jugar. Porque estamos ante básicamente dos alternativas, ¿no? La ruta de la estabilización de Venezuela, que es darle tiempo a la dictadura para que haga lo que seguramente en este momento está haciendo, que es falsificar las actas electorales para hacer un acto simbólico y posteriormente que ese acto simbólico sea validado por un tribunal supremo de Venezuela, pues que es una pantomima. Y en ese sentido, como lo ha dicho Lula, como lo ha dicho AMLO y como lo dice este comunicado, por cierto, que las instituciones lo tramiten. ¿Cuáles instituciones? Las venezolanas. Y validen el triunfo de Maduro y volvamos al status quo que, digamos, en el que el gobierno colombiano, igual que los gobiernos de Brasil y México, estaban cómodos, ¿no? Que es un estatus de colaboración con la dictadura venezolana. A ver, la otra ruta, ¿cuál es la ruta que sería procedente y legítimo que un gobierno democrático como el de Colombia debiera actuar? No es otra que la salida de Nicolás Maduro, porque, a ver, yo sí no pienso que haya ninguna duda que el domingo hubo fraude y hay hechos verificables más allá de el resultado electoral en números, ¿no? El hecho de que no hayan podido votar 6 o 7 millones de venezolanos del exterior, que con argucias se lo hayan impedido, es un hecho verificable a la luz del mundo y supone un hecho fraudulento, igual que lo de Corina Lloris, igual que lo de María Corina Machado, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que verificar el fraude. El fraude se consumó y tuvo un episodio más el domingo con unos resultados que incluso matemáticamente se demostraron ser imposibles. Entonces, pues no hay nada más que agregar. Hay dos rutas. ¿Cuál va a ser la ruta que va a escoger el gobierno colombiano? La de ayudar, la de servir como bastón a la continuidad de la dictadura. Para eso pueden ser perfectamente las gestiones diplomáticas que se están haciendo, probablemente de manera muy efectiva, o la otra es para permitir la salida de la dictadura, que es la única solución posible a la situación de Venezuela. Daniel Pacheco, ¿usted sí ve al presidente Petro jugando allí y teniendo una relevancia en Venezuela? Sí,
Lo veo, cada uno puede ser relevante en la medida de sus posibilidades. Yo creo que hay, de hecho, mucho que agregar. Creo que la lectura de que el tiempo juega a favor de Maduro es una lectura equivocada. En este momento el tiempo y la presión juega en contra del chavismo. Maduro es un hombre que vive en un régimen autoritario rodeado de enemigos en su propio partido y de enemigos que están en todo momento midiendo su fortaleza o debilidad. Y yo creo que Colombia... ¿Pero qué significa que juegue a favor, que no juega a favor del tiempo? O sea, si se cae hoy Maduro, entonces eso juega a favor de Maduro. No entiendo esa... No, el digamos. tiempo no juega. Usted dice que es que Colombia tiene O sea, que salir si, rapidísimo. Espérese. O sea, que si pasan 2 años... Colombia tiene que salir aquí a decir ya como Iván Duque que reconoce a Edmundo González, pues es que ese camino ya lo caminamos y vimos que no llevaba a ningún lugar. Entonces no es porque no sea verdad, sino porque no es conveniente. De cuál es el rol de Gustavo Petro. Creo que Petro puede tener un rol importante en el contexto de qué es Colombia. Entonces no es Brasil, porque Brasil es el hegemón de América Latina, ¿cierto? Es el país con más peso diplomático, pero Colombia es el vecino. Colombia además es un régimen de izquierda, es un gobierno de izquierda y Colombia además acaba de hacer un proceso de paz y eso es lo que está proponiendo el presidente Petro a los venezolanos. Sí. Hagan allá una especie de proceso de paz y aquí hicimos un proceso de paz que era un proceso de paz con una guerrilla que había cometido delitos de lesa humanidad, que hizo un proceso de justicia transicional, no va a ser igual allá, pero Colombia tiene una autoridad para decir que la negociación política puede ser un camino de solución para la crisis de Venezuela. Yeah. Y en ese sentido puede ser un actor que está jugando con la habilidad de Luis Gilberto Murillo y sus relaciones en Washington para mantener cohesionado el bloque de 3 países, que no es fácil porque AMLO se quiere ir cada vez más al reconocimiento de Maduro, Petro ya dice que hay serias dudas, Lula está jugando en la mitad y además hay que tener una relación abierta con la oposición de Venezuela también. Entonces yo creo que ahí Colombia puede ser útil, que se está moviendo de una manera distinta, que está evitando recorrer los caminos ya recorridos y fracasados de la diplomacia colombiana. Bueno, oigan, tengo que ir a una pausa. Antes de eso, Estados Unidos acaba de reconocer como presidente de Venezuela a Edmundo González Urrutia, según un texto publicado por Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense. Ya volvemos, 8 de la noche. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Carolina Giraldo, Mario Morales, Daniel Pacheco y Julio César Iglesias. Y el siguiente tema tiene que ver con Armando Benedetti, hombre muy próximo al presidente Gustavo Petro cuando estaba en la campaña. Después estuvo embajador en Venezuela, protagonizó un escándalo por unos audios que se conocieron de unas conversaciones entre el doctor Benedetti y Laura Sarabia, donde había palabras de muy, muy grueso calibre, por decirlo de una manera muy suave, pero en los últimos días se supo que el doctor Benedetti había estado en Madrid, ahora ya como embajador de la FAO, en un encuentro con su esposa. Hubo un problema y según las versiones es que el doctor Benedetti llegó a un apartamento donde estaba su esposa con la suegra de Benedetti. Benedetti se enfureció, hubo una discusión, sacó un cuchillo con el cual cortó algunos de los vestidos de la ropa de Adelina Cobo, la esposa del doctor Benedetti. Llegó la policía, se interpuso una denuncia y se abrió una investigación en la comisaría de policía de la Plaza de España, en el centro de Madrid. Benedetti también interpuso otra denuncia, pero al doctor Benedetti no se le pudo hacer nada porque tiene naturalmente inmunidad diplomática. Bien. La Cancillería ha dicho que le ha abierto una investigación a Benedetti, pero Benedetti en las últimas horas, y aquí es donde viene la pregunta que queremos hacerles, ha dicho en su cuenta de X que él no ha recibido ninguna notificación para presentarse en Bogotá. Bien, ¿cómo debe el gobierno nacional reaccionar con respecto al doctor Benedetti? ¿Debe abrirle realmente la investigación? ¿Debe citarlo en Bogotá? ¿O debe confirmarlo como embajador ante la FAO en Roma? Carolina Giraldo. Bueno, este gobierno prometió tener una política exterior feminista. Yo hago parte de la Comisión Segunda y además hasta ayer fui la presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República y por supuesto no podemos pasar por alto hechos como estos. Se le puede abrir una investigación disciplinaria que puede demorarse años.
pero este es un cargo que, pues entiendo yo, es de libre nombramiento y remoción, es decir, esto en realidad es de voluntad política, de decirle al señor, mire, tenemos ya la constancia de que estos hechos realmente significan violencias basadas en género. Qué desagradable todo lo que puede significar las actuaciones de Benedetti respecto a las mujeres, por no mencionar otros casos anteriores. Y yo creo que realmente podría tomarse una decisión política de relevarlo del cargo sin necesidad de la investigación disciplinaria. Ahora bien, esto lo que no puede pasar es que entonces la inmunidad diplomática sirva para todo. No, porque entonces ahí sí se nos convierte en impunidad diplomática, y creo que este caso genera un antecedente que sí le tenemos que poner unos límites a, bueno, ¿para qué nos va a servir la inmunidad diplomática? Estaba realmente en cuestiones del servicio, en temas diplomáticos, porque no puede servir para todo. ¿Qué opina sobre este asunto Mario Morales? Bueno, se confirma una vez más que el segundo opositor, enemigo que tiene el gobierno Petro es el fuego amigo, ¿verdad? Nuevamente desde adentro vienen las circunstancias que ponen en el filo de la navaja al círculo cercano del presidente, a colaboradores y a funcionarios. Eso es lo primero. La segunda cosa, habría que decir y habría que preguntarse primero sobre la verificación de los hechos que denuncia la esposa de Armando Benedetti. La segunda pregunta que habría que hacerse es si es verdad que no llegó notificación al embajador por parte de la Cancillería. Y sobre la base de esas dos respuestas, me parece que lo mínimo que debe hacer la Cancillería es separarlo del cargo y citarlo a Bogotá para que pueda responder. Y parte de esa citación significa ponerlo en trámite para una investigación expedita. Y creo que la presión que debe existir es que el mismo Benedetti retire su inmunidad diplomática si es que considera que tiene algún grado de inocencia y se exponga a las investigaciones procedentes. Daniel Pacheco, ¿cuál es su opinión? Creo que el gobierno está buscando abrir una embajada en la Luna. O si pudiera un poquito más lejos. ¿Lieberman no le suena? Lieberland. Sí, yo creo que, a ver, más allá de los intríngulis de este episodio, la versión de Benedetti es que él de hecho no tenía inmunidad diplomática porque estaba fuera del lugar de su misión, y que eso muestra que el incidente terminó pues en un incidente de que llegó la policía, pero no estaba pasando ya nada, ya había cortado los vestidos, llegó la denuncia. En España entiendo que las leyes de protección a las mujeres por violencia intrafamiliar son muy fuertes, ¿no? Entonces la versión es de él es que, o la que le dio a la silla es que en ese caso no hay un incidente abierto, pero creo que ese no es el punto. El punto es qué es lo que tiene Armando Benedetti que lo hace intocable en el gobierno de Gustavo Petro. Y creo que esa es la pregunta más interesante, porque entonces usted es un embajador que dice que se quería venir a Bogotá, viene, lo dejan sentado en Palacio y agarra a insultos a Laura Sarabia, después esos audios se filtran y la respuesta es nombrarlo embajador en la FAO. Y ahora, frente a este incidente, donde el gobierno que tiene una política exterior feminista, pues evidentemente si es coherente tendría que pedirle la renuncia y no lo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que tiene Benedetti y qué es lo que puede o no hacer Petro con Benedetti? Es intocable y lo que sabe, la silla vacía le hizo algo de reportería a esto, y en el círculo cercano del presidente Petro temían que Benedetti tuviera una pieza audiovisual tomada durante la campaña que podía ser incriminatoria y problemática para el presidente Petro, de un hecho íntimo que nadie sabía exactamente cuál era, ¿no? Entonces creo que ahí el problema es distinto, que obviamente choca con el tema del feminismo del gobierno, que no está muy bien representado aquí en Bogotá tampoco, ¿no? Holman Morris, el gerente de RTBC, tiene varias mujeres que lo han denunciado abiertamente.
la denuncia que puso su esposa, eso se cerró, ¿cierto? Pero hay varias otras mujeres que han denunciado con nombre propio, no se trata de denuncias anónimas, y dentro de la bancada del Pacto Histórico, pues también está el tema del señor Alex Flores, que venía de Independientes y que llegó al Senado por el Pacto Histórico. Entonces creo que el problema es más un problema de chantaje y hasta dónde va a ir el presidente Petro, y por ese camino también el canciller Murillo a aguantar a Armando Benedetti en esa embajada que le abrieron en la FAO. Entonces por eso de pronto le están buscando otra, más lejos. Bueno, Julio César Iglesias, ¿qué piensa del asunto? Muy de acuerdo con Daniel, yo creo que esa es la pregunta de fondo en toda esta situación un poco caricaturesca que es la presencia de Armando Benedetti en el gobierno colombiano. Pues es que es un señor que es una abierta vergüenza, pues evidentemente para el país, que tengamos un embajador de esas calidades personales pues tan precarias, y también para el gobierno, que es un lastre, porque es que es inexplicable que pues una persona que claramente pues en sus propias, por sus propias palabras y por lo que se ha conocido abiertamente tiene problemas de consumo de sustancias, incluso lo mencionó y lo acusó de tal cosa a su jefe o ex jefe, el canciller Leiva. Entonces, si a usted le suma los dichos del señor Benedetti en el sentido de que él tiene información que podría llevarlos a la cárcel a todos, como dijo textualmente, pues tampoco hay que ser muy perspicaz para entender y para darse cuenta que lo que está ocurriendo es un chantaje, como dice Daniel, hay un chantaje en marcha. No sé si por contenidos audiovisuales, no lo sé, pero lo que se ha conocido del señor Benedetti es que fue una pieza clave en la financiación de la campaña de Petro presidente, además de fungir como jefe de debate, y que tiene información muy delicada sobre la financiación de la campaña Petro, sobre la que ya pesan unas sombras pues muy oscuras. Entonces, la hipótesis del chantaje creo que si antes tenía fuerza, porque era inexplicable que se le hubiera premiado a Benedetti con una embajada en Italia, en la FAO, pues ahora se hace todavía más inexplicable, ¿no? Que ni siquiera lo hayan llamado a regañar. ¿Cuál es el guardado del señor Benedetti que ni siquiera un regaño, ¿no? Ni siquiera una amonestación verbal, según lo que dice Benedetti, ha recibido por las denuncias que tiene de su propia familia? Entonces, pues insisto, no hay que ser muy perspicaz para entender que detrás de la permanencia y el poder que evidentemente tiene el señor Benedetti en el gobierno, o su condición de intocable, se debe a alguna información, Julio César, como él mismo lo ha dicho. Pero Benedetti tiene unas pastillas de sabiduría que sirven para el caso de Venezuela. Al tigre acorralado hay que dejarle una salida, decía en uno de esos audios. Pero acuérdese que lo mandaron a Venezuela y Maduro se quejó también del comportamiento de Benedetti allá en Venezuela, de ese nivel. Bueno. Óiganme, hay otra cuestión sobre la que queríamos preguntarles, y es que hay un artículo en el diario El Espectador que se titula de esta forma: vamos a ganar en el 2026, la U insiste en una coalición de centro. Y dice el periódico: Alexander Vega y Clara Luz Roldán, presidentes de la colectividad, se refirieron a las conversaciones que adelantan para llegar a 2026 con varios sectores. La propuesta es hacer una coalición, una consulta, interpartidista. La pregunta es: ¿creen ustedes que va a haber una gran coalición de centro o de centro-derecha en el 2026? ¿O eso se va a diluir como pasó la vez pasada? Daniel Pacheco. Yo creo que todo el mundo está calentando motores. La elección presidencial colombiana tiene como 4 vueltas, ¿no? Entonces hay una primera de intentos de coaliciones, grupos, ¿se acuerdan la de los exgobernadores? Pero Uribe fue el que puso esas condiciones prácticamente, ¿no? Cuando empieza a calentar el debate escogiendo sus precandidatos, pero sus gallos. Esa es la segunda vuelta. Entonces, antes de esa segunda vuelta, que son como las coaliciones que se votan en marzo con las elecciones al Congreso, hay una anterior que es como todos los intentos de hacer coaliciones distintas con exgobernadores, mandatarios de centro izquierda, de centro derecha, donde yo creo que son todos vehículos para empezar a sonar
y para que como que uno empiece a mandar el nombre de Clara Luz Roldán, que no la conocen por fuera del Valle del Cauca. ¿Y cuál era el otro, Juan Carlos? ¿Era es Alex Vega. Alex Vega. Alex Vega. El gran Sí, registrador. el hombre de Sí. Alexander Vega, sí. Sí, señor. Y entonces para sonar, a ver si les suena un poco la flauta, ¿no? Entonces ahí empiezan a hacer unas encuestas en donde hacen encuestas de 30 candidatos y entonces los de 5% pues de pronto tienen algo de chance y los de 1 se quedan en esa primera vuelta, luego vienen las coaliciones, luego la primera y la segunda. Entonces creo que todos están buscando esos vehículos como la coalición de exalcaldes. Juan Carlos, ¿se acuerda que se reunieron aquí en Bogotá estaba el Barranquillero, estaba Puma, Char, Pumarejo. estuvo Pumarejo, estuvo Char, estuvo Peñalosa. Y estuvo Dilian Francisca. Imagínese, Peñalosa todavía ahí, viendo a ver si de pronto les suena. Claro. Clara Luz Roldán está en este asunto. Pero mire, Carolina Giraldo, ¿qué opina sobre ese tema? Sobre este asunto de que la gente de centro pueda formar una gran coalición de cara al 2026. No, pues habría que definir qué es el centro, si la U es de centro, si Clara Luz es de centro, y creo que aquí no saldríamos de ese debate, pero sobre todo sí creo que es importante preguntarse, pues la gente se está empezando a juntar ¿por qué o para qué o con base en qué? Porque pues buscar alianzas politiqueras de siempre, pues valiente gracia, digamos, eso ya lo hemos visto en el país muchas veces y ya sabemos cómo funciona. Creo que más interesante, cuña, lo que de pronto pasó hoy en el Congreso, y es que nosotros como bancada independiente radicamos una propuesta de reforma a la salud. Como ustedes saben, la reforma a la salud del gobierno el año pasado se hundió, y como bancada independiente habíamos tenido, pues primero había cosas que sí nos gustaban, pero en el debate también teníamos mucha desazón porque había cosas que claramente no nos gustaban, con las que estábamos en profundo desacuerdo. Y la oposición, por otro lado, estaba pidiendo, por ejemplo, que hubiera una reforma a la salud sin giro directo. Entonces estábamos de acuerdo con el giro directo del gobierno, pero no estábamos de acuerdo con el riesgo de corrupción que podía tener la reforma a la salud del gobierno. Entonces finalmente logramos presentar hoy una propuesta distinta de reforma a la salud, diría yo, razonable, responsable, intermedia, hecha de hecho por los médicos, que son quienes mejor conocen el sector de la salud, y creo que allí también se está viendo como diría yo, como que hay una voz que se está consolidando en el país, que no es de ningún extremo, pero que sí puede ser crítica, pero también puede hacer propuestas. Y creo que esa voz desde la independencia es lo que es más valioso consolidar en este momento. Julio César Iglesias. Pues a mí lo que primero me llama la atención es definir a la U o a otros partidos como el conservador, el liberal, como partidos de centro. Yo creo que más bien han operado como partidos de gobierno, ¿no? Entonces, cuando el gobierno es de centro derecha o derecha, operan, impulsan proyectos de derecha o centro derecha. Ahora impulsan proyectos pues alineados ideológicamente con el pacto histórico. En el fondo eso lo que denota es que no hay, digamos, una connotación ideológica en ese tipo de partidos, sino que son, digamos, corporaciones estructuradas alrededor de facilitar contratos con el Estado y montar un negocio alrededor de la contratación estatal o de la cercanía o de los negocios que pueden generar la cercanía con el poder estatal, no un programa ideológico concreto que uno pudiera denominar de centro. Pueden disfrazarse de comunistas o de libertarios un día y al día siguiente entonces son centristas, ¿no? Entonces es un poco esa ambigüedad. Lo que sí me parece muy exótico es, yo no sé si esto es normal que ocurra en otra parte del mundo, no creo, es pues que el registrador nacional pase de un día para otro a ser el jefe de un partido político, ¿no? Es una situación, hablar de puertas giratorias, a veces se habla de la transición de los funcionarios de un gobierno a las empresas privadas. Esto sí que es
más escandaloso, me parece a mí, pues que de un día para otro el que custodiaba los votos en una transición rapidísima pase a ser jefe de un partido político. Extraño cuando menos. Entonces yo creo que es un poco una ficción de estos partidos para demostrar que hay vocación de poder y que hay un proyecto político concreto cuando no lo hay. Evidentemente de ahí no va a salir el próximo presidente de la República. Me parece un escenario muy improbable porque no tienen los nombres, no tienen el capital humano, porque insisto, pues son partidos que se han estructurados no para llegar al poder esencialmente, sino para usufructuar las mieles de la contratación estatal y de los beneficios de estar en las corporaciones colegiadas y en las alcaldías y en las gobernaciones. Pero si uno va a preguntarse pues cuál es el proyecto ideológico del partido de la U, pues se va a encontrar con un cascarón absolutamente vacío. Mario Morales, ¿habrá esa coalición de centro en 2026? Pues Juan Carlos, este ya es un déjà vu, ¿no? Uno no sabe si en esta repetición, particularmente lo que tiene que ver con el centro, pasa con las extremas, pero particularmente lo que tiene que ver con el centro, para seguir con el viejo refrán, es un drama o es una farsa, ¿verdad? Pero la repetición se mantiene en cada una de las instancias, con un enorme perjuicio para las personas, las ideologías y los eventuales votantes auténticos, orgánicos, de un sector que no cree, como he dicho, en las extremas, ¿verdad? Esta propuesta de Vega y Roldán termina por desacreditar opciones posibles en este espectro de ciudadanos que están esperando alternativas que vayan más allá de las otras ideologías que dominan el debate público. Y entonces así el centro resulta no definiéndose por sí mismo, sino definiéndose por lo que no son los demás, lo que reúne los restos o las obras de los demás, y eso le hace mucho daño a una posible perspectiva de centro con la mirada puesta en el 2026. Por otra parte, pues de parte de Roldán y de Vega se trata simplemente de una apuesta en medio del oportunismo de todos en este momento por iniciar la carrera hacia la campaña de 2026, y es una apuesta al azar, es una moneda al aire que deja esta perspectiva o esta etiqueta de centro como un escampadero, ¿verdad? Mientras no me identifico con otras opciones posiblemente ganadoras, pues busquemos el centro como etiqueta, como lugar para escampar. Y pues habría que, digamos, cerrar esta idea quizá con la fanfarria que acompañaba a esta sección de Jaime Garzón en Sociedad, ¿no? Lo mismo de siempre, ¿verdad? Cuando Vega habla de dejar las vanidades, pensemos en plataformas, olvidémonos de los nombres, no es el momento de decidir candidatos, pongámonos de acuerdo. La única frase que le faltó fue pongámonos de acuerdo sobre lo fundamental y demás, para caer sobre una perspectiva manida que no tiene otra perspectiva que hacerse sonar y hacerse visible en medio, insisto, de un enorme perjuicio sobre las posibilidades que pudiera tener un centro auténtico en nuestro país, que por lo pronto se ve desdibujado, sobre todo después de los resultados de quienes fueron elegidos bajo esa marca y bajo esa enseña, Juan Carlos. Claro. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Carolina Giraldo, por haber estado aquí, Mario Morales, Daniel Pacheco y Julio César Iglesias. Y a ustedes los espero mañana en Voces RCN. 8 de la noche, 27 minutos. Voces RCN.